En 1789, un país agotado por el hambre, la injusticia y el desprecio de sus gobernantes se levantó como un gigante inesperado. En apenas unos meses, la idea misma de poder sería triturada y reconstruida desde cero. Como un estallido social en París terminó cambiando para siempre el significado de libertad humana. A finales del siglo XVIII, Francia era un imperio cultural y militar, pero su grandeza exterior ocultaba una profunda fractura interna. La monarquía absoluta, heredera de siglos de tradición, vivía desconectada del sufrimiento de su pueblo. Luis XVI, un rey bien intencionado pero indeciso, gobernaba desde el Palacio de Versalles rodeado de protocolos y lujo mientras en las calles la vida se desmoronaba. La sociedad estaba dividida en tres estamentos rígidos: clero, nobleza y tercer estado. Este último, compuesto por comerciantes, profesionales, artesanos, campesinos y obreros, sostenía económicamente al país, pero no tenía poder político real. La economía se hundía en una crisis sin precedentes. Las guerras, especialmente la costosa participación en la independencia de los Estados Unidos, habían dejado las arcas vacías. Las malas cosechas de 1787 y 1788 dispararon el precio del pan, provocando hambre generalizada. El pan no era solo un alimento, era la base de la supervivencia. Cuando su precio aumentaba, el país entero entraba en tensión. Mientras tanto, las ideas ilustradas se filtraban por toda Europa. Rousseau cuestionaba la autoridad del rey, Montesquieu defendía la división de poderes, y Voltaire atacaba el fanatismo religioso y la injusticia. La burguesía, educada y ambiciosa, se hartaba de ser tratada como un estamento inferior a pesar de su creciente influencia económica. Las contradicciones entre una sociedad que pedía libertad y un sistema que seguía anclado en el feudalismo creaban un barril de pólvora a punto de estallar. Luis XVI intentó reformas fiscales, pero la nobleza las bloqueó para evitar perder sus privilegios. El rey, presionado por el abismo financiero, convocó finalmente a los Estados Generales, un organismo que no se reunía desde 1614. Sin saberlo, abriría la puerta a un cambio irreversible. Cuando los Estados Generales se reunieron en mayo de 1789, lo que debía ser una sesión técnica para resolver la crisis económica se convirtió en un choque frontal entre dos visiones del mundo. El clero y la nobleza querían preservar sus viejos privilegios, mientras que el tercer estado exigía una reforma profunda del sistema político. El conflicto central estaba en el método de votación. Cada estamento tenía un solo voto, lo que permitía a los dos grupos privilegiados bloquear cualquier propuesta del pueblo. Los representantes del tercer estado, frustrados, reclamaban votar por cabeza, es decir, según la cantidad real de delegados. Cuando el rey ignoró estas demandas, los representantes del tercer estado tomaron una decisión histórica: se proclamaron Asamblea Nacional, declarando que ellos representaban al verdadero pueblo francés. Era un acto de rebeldía institucional sin precedentes. La monarquía reaccionó cerrando la sala donde se reunían, pero los delegados respondieron reuniéndose en una cancha de tenis cercana, donde juraron no disolverse hasta escribir una constitución. Ese juramento del juego de pelota marcó el comienzo simbólico de la soberanía popular. Mientras tanto, los rumores crecían en París. Se decía que el rey estaba concentrando tropas para disolver la asamblea por la fuerza. Los ciudadanos, temerosos de un golpe militar, empezaron a organizarse. La tensión entró en un punto sin retorno. La ciudad hervía en agitación. La sensación de que algo descomunal estaba por ocurrir se esparció como un murmullo unánime. Francia, sin saberlo, estaba entrando en el amanecer de una revolución. El 14 de julio de 1789, una multitud enfurecida marchó hacia la Bastilla. La vieja fortaleza, con muros macizos y torres sombrías, era más que una prisión. Era el símbolo vivo de la arbitrariedad del absolutismo. Aunque apenas unos pocos prisioneros estaban allí, su caída representaría la demolición de un sistema entero. Los parisinos buscaban armas y pólvora para defender la asamblea. La tensión se convirtió en violencia cuando los guardias abrieron fuego sobre la multitud. Los revolucionarios, improvisando barricadas con maderas, carros y piedras, avanzaron bajo una lluvia de disparos. Durante horas, el combate fue brutal. Finalmente, la fortaleza cayó, su gobernador fue ejecutado y su cabeza desfiló por las calles. La imagen era poderosa.
El pueblo había derrotado a un símbolo del antiguo régimen. La revolución había comenzado de forma irreversible. Luis XVI, presionado, aceptó reconocer la Asamblea Nacional. Pero la revolución avanzaba con una velocidad que superaba cualquier control. En agosto, los diputados abolieron los derechos feudales y aprobaron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Libertad, igualdad, propiedad, resistencia a la opresión, eran principios que desafiaban siglos de jerarquía. El pueblo francés había redefinido la relación entre ciudadano y poder. Sin embargo, la monarquía no aceptaba su papel decreciente. El rey, influenciado por consejeros y familiares, buscó apoyo en la nobleza exiliada y en potencias europeas que temían que la revolución se extendiera a sus reinos. En 1791, intentó huir disfrazado hacia la frontera. Su captura en Varennes fue un punto de ruptura. A ojos del pueblo, el rey había traicionado a la nación. En 1792, Francia entró en guerra con Austria y Prusia. Las primeras derrotas alimentaron el pánico. París se llenó de rumores de conspiraciones internas. Los revolucionarios radicales empujaron a la formación de la Primera República. En enero de 1793, Luis XVI fue juzgado y condenado por traición. Su ejecución por guillotina sacudió a toda Europa. Por primera vez, un pueblo había juzgado y ejecutado a su propio rey siguiendo un proceso legal. El mensaje era brutal: la soberanía ya no provenía del cielo, sino de la voluntad de los ciudadanos. Pero la revolución también cayó en su propia espiral de violencia. Robespierre y el Comité de Salvación Pública instauraron el reinado del terror. En nombre de proteger la revolución, miles fueron ejecutados: nobles, clérigos, campesinos e incluso antiguos revolucionarios moderados. Las discusiones sobre libertad convivieron con listas de sospechosos, juicios sumarios y miedo permanente. La revolución se devoraba a sí misma. Finalmente, en 1794, Robespierre fue arrestado y ejecutado. El país estaba exhausto. De aquel caos surgiría una figura que reorganizaría Francia y llevaría los ideales revolucionarios a toda Europa: Napoleón Bonaparte. La Revolución Francesa fue un terremoto político, social y cultural que redefinió Occidente. Su impacto inmediato fue la caída del antiguo régimen, se abolieron los privilegios hereditarios, se instauró la ciudadanía y se proclamó la igualdad ante la ley. Por primera vez, el pueblo francés dejó de ser súbdito y pasó a ser ciudadano con derechos definidos. En el mediano plazo, la revolución creó nuevas instituciones, introdujo reformas administrativas y civiles, y estableció principios que aún hoy sostienen a los estados modernos. Napoleón, heredero directo de los cambios revolucionarios, consolidó muchas de estas reformas en el Código Civil, un documento que influyó en las legislaciones de Europa, América Latina y otras regiones del mundo. A largo plazo, la revolución sirvió como inspiración para movimientos independentistas y liberales, desde América Latina con San Martín y Bolívar hasta revueltas europeas en el siglo XIX. Su mensaje central, que el pueblo puede cambiar su destino, se convirtió en un faro para quienes luchaban contra sistemas opresivos. En la actualidad, conceptos fundamentales como derechos humanos, separación de poderes, constituciones, ciudadanía universal y libertad política son, en gran parte, legados directos de aquellos años convulsos. El mismo mundo democrático moderno se sostiene sobre bases que comenzaron a definirse en 1789. La Revolución Francesa no solo derribó un orden, inauguró una era completamente nueva. La Revolución Francesa demuestra que los pueblos pueden reinventarse cuando el presente se vuelve insoportable. De su caos surgió la idea moderna de libertad y ciudadanía, un legado que aún guía nuestras sociedades. Si querés seguir explorando los momentos que cambiaron la humanidad, suscríbete. En este canal subimos un nuevo documental histórico cada día.